Durante casi 7 años, una bomba permaneció en el corazón de Beirut, visible, sin control, sin medidas de seguridad y sin responsables claros. Más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio se almacenaron en un puerto activo, rodeado de viviendas, hospitales y carreteras, no por error, sino por abandono. Funcionarios, jueces y autoridades portuarias lo sabían. Existían informes internos, advertencias reiteradas y peticiones formales para retirar el material, y aún así, nadie actuó. Nada se hizo. El 4 de agosto de 2020, ese silencio explotó. Este no es un documental sobre una explosión repentina. Es la historia de cómo una ciudad convivió durante años con una bomba y de cómo un sistema entero decidió no actuar. En septiembre de 2013, un barco de carga llamado MV Rosus atracó en el puerto de Beirut. No se trataba de una operación excepcional ni de un buque especialmente relevante. Transportaba un cargamento de nitrato de amonio con destino a Mozambique, más de 2.700 toneladas de un material industrial ampliamente utilizado como fertilizante y conocido desde hace décadas por su potencial destructivo cuando se almacena sin las condiciones adecuadas. El Rosus nunca llegó a su destino. Durante una inspección rutinaria, las autoridades portuarias detectaron graves deficiencias técnicas en el buque, problemas estructurales, equipos en mal estado y una situación irregular de la tripulación. Como resultado, el barco fue retenido en el puerto al considerarse que no era seguro continuar la travesía. Poco después, el armador abandonó la nave. El barco quedó sin propietario operativo, la tripulación permaneció a bordo durante meses sin poder abandonar el país, y el Rosus pasó de ser un medio de transporte a convertirse en un problema administrativo que nadie parecía tener prisa por resolver. Ante el deterioro progresivo del buque, las autoridades tomaron una decisión parcial. El cargamento fue descargado para reducir el riesgo inmediato que suponía mantenerlo a bordo. Sin embargo, esa decisión no resolvió el problema, solo lo desplazó. El nitrato de amonio fue trasladado a un hangar del propio puerto, el almacén número 12. No se trataba de una instalación especializada ni diseñada para materiales peligrosos. Era un edificio utilizado habitualmente para mercancías incautadas, sin sistemas específicos de control ambiental, sin protocolos técnicos claros y sin un plan definido para una custodia prolongada. Según las normativas internacionales de seguridad industrial, el nitrato de amonio debe almacenarse bajo condiciones estrictas, con control de humedad, ventilación adecuada, separación de materiales incompatibles y supervisión periódica. Ninguna de esas medidas se aplicó de forma efectiva en el puerto de Beirut. El almacén número 12 formaba parte de un puerto plenamente activo. A su alrededor había zonas residenciales, hospitales, vías de tráfico y actividad comercial constante. La presencia del nitrato de amonio quedó integrada en el funcionamiento cotidiano del puerto, separada de la ciudad únicamente por una pared y por una cadena de decisiones aplazadas. En un primer momento, la situación fue considerada provisional. El cargamento debía permanecer allí hasta que se tomara una decisión definitiva. Pero el tiempo pasó. Los meses se convirtieron en años, y el nitrato de amonio permaneció almacenado durante casi 7 años en las mismas condiciones. Con el paso del tiempo, el material comenzó a deteriorarse. Los sacos se degradaron, la humedad penetró en el almacén y el contenido se apelmazó. Fotografías tomadas posteriormente mostrarían un entorno claramente inseguro, con bolsas dañadas y restos esparcidos en el interior del edificio. Mientras tanto, el barco desapareció del puerto. El cargamento no. Desde el punto de vista legal, el nitrato de amonio quedó atrapado en una situación ambigua. No pertenecía formalmente a ninguna institución concreta, pero todos los organismos implicados sabían que estaba allí. Esa indefinición fue el primer fallo estructural del sistema. No hubo una orden clara para retirarlo. No hubo una decisión firme para neutralizarlo. Y mientras tanto, el puerto siguió funcionando con normalidad. Trabajadores entraban y salían del almacén número 12 cada día. Operaciones rutinarias continuaban. El riesgo dejó de percibirse como una amenaza inmediata y pasó a formar parte del entorno. La bomba ya estaba allí, no oculta, no desconocida, simplemente integrada en la rutina. Durante los años posteriores a la incautación del cargamento, el nitrato de amonio dejó de ser un problema técnico para convertirse en un problema administrativo, no porque nadie desconociera el riesgo, sino porque nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de resolverlo. Las advertencias comenzaron pronto y quedaron registradas por escrito. Funcionarios del puerto, responsables de aduanas y autoridades judiciales
intercambiaron documentos en los que se reconocía de forma explícita el peligro que suponía almacenar miles de toneladas de nitrato de amonio en pleno corazón de Beirut, utilizando un lenguaje formal y jurídico que dejaba poco margen a la interpretación. Entre 2014 y 2017 se enviaron múltiples comunicaciones oficiales al Poder Judicial solicitando una solución definitiva, ya fuera vender el material, trasladarlo a una instalación segura, destruirlo o simplemente retirarlo del puerto, entendiendo que cualquier alternativa era preferible a mantenerlo donde estaba. Las respuestas, cuando llegaron, fueron incompletas, aplazadas o diluidas entre trámites, con cada organismo trasladando la responsabilidad a otro, aduanas remitiendo la decisión a los jueces devolviéndola a las autoridades portuarias y los ministerios evitando pronunciarse de forma directa. El problema no era la falta de información, era la fragmentación del poder. En el sistema institucional libanés, la responsabilidad rara vez es directa y las decisiones importantes se reparten entre múltiples actores, lo que permite que cuando algo sale mal, nadie sea plenamente culpable, un mecanismo que mantiene el equilibrio político pero que, en este caso, paralizó cualquier acción efectiva. Mientras tanto, el almacén número 12 seguía funcionando como parte normal del puerto, con el nitrato de amonio almacenado sin mejoras, sin inspecciones técnicas periódicas y sin un responsable claramente identificado, mientras el riesgo no desaparecía, sino que se normalizaba. Este patrón se repite en muchas grandes catástrofes industriales cuando un peligro se mantiene durante demasiado tiempo sin consecuencias inmediatas y deja de percibirse como una amenaza urgente para convertirse en parte del entorno cotidiano. En Beirut ocurrió exactamente eso. Los trabajadores del puerto pasaban frente al almacén número 12 cada día, las autoridades lo tenían registrado, los documentos seguían existiendo y las advertencias no habían desaparecido, pero el peligro dejó de generar alarma y pasó a formar parte de la rutina. En los años 2018 y 2019, nuevas advertencias volvieron a surgir, algunas procedentes de responsables de seguridad del propio puerto y otras de funcionarios preocupados por el estado del material, mencionando sacos deteriorados, filtraciones y la presencia de otros materiales almacenados en el mismo edificio, sin que se produjera ningún cambio sustancial. No se ordenaron evacuaciones, no se reforzaron las medidas de seguridad y la decisión definitiva nunca llegó. Retirar el nitrato de amonio implicaba asumir costes políticos, legales y económicos, y en un sistema basado en equilibrios frágiles, actuar resultaba más arriesgado que no hacer nada, convirtiendo la inacción en la opción más cómoda para todos los implicados. Hasta que dejó de serlo. Cuando finalmente ocurrió la explosión, muchas de las personas que habían firmado advertencias, leído informes o participado en reuniones ya no ocupaban los mismos cargos, con el paso del tiempo diluyendo la responsabilidad individual, pero sin eliminar el riesgo colectivo. Este capítulo no trata de un error puntual, sino de años de decisiones aplazadas, de advertencias ignoradas y de un sistema entero que aprendió a convivir con un peligro extremo sin reaccionar. La explosión aún no había ocurrido, pero en términos prácticos, el desastre ya estaba en marcha. El 4 de agosto de 2020 comenzó como un día normal en Beirut. El puerto funcionaba con relativa normalidad. Operaciones rutinarias, trabajadores entrando y saliendo, tráfico constante en una de las zonas más activas de la ciudad. Poco después de las 5 de la tarde, se detectó un incendio en el área del almacén número 12. En un primer momento, no hubo alarma general. Los incendios menores en zonas portuarias no eran algo excepcional. Bomberos locales fueron enviados al lugar sin información clara sobre el material almacenado en el interior del edificio. Nadie les advirtió de lo que había allí. El fuego se extendió rápidamente dentro del almacén. Las llamas alcanzaron el nitrato de amonio deteriorado, almacenado durante años en condiciones inadecuadas. A las 6:07 de la tarde, se produjo una primera explosión de menor intensidad. Fue breve, localizada y, para muchos testigos, desconcertante. Segundos después, ocurrió lo irreversible. A las 6:08 de la tarde, una explosión masiva sacudió Beirut. La onda expansiva atravesó la ciudad en todas direcciones, rompiendo ventanas a kilómetros de distancia, derribando fachadas y desplazando vehículos como si fueran objetos sin peso. En cuestión de instantes, el puerto quedó devastado y amplias zonas urbanas quedaron gravemente dañadas. La explosión fue registrada desde decenas de ángulos distintos. Teléfonos móviles, cámaras de seguridad y grabaciones casuales captaron el mismo momento desde diferentes puntos de la ciudad. No porque alguien estuviera preparado, sino porque Beirut estaba viva, mirando hacia el puerto sin saber lo que iba a ocurrir. El sonido llegó después. Muchos testigos describieron primero una presión brutal, seguida de un silencio antinatural, y solo después el estruendo.
La onda expansiva viajó más rápido que el sonido, atravesando cuerpos y edificios antes de que el oído pudiera procesarlo. En el epicentro, el almacén número 12 dejó de existir. El nitrato de amonio almacenado durante casi 7 años liberó su energía de forma instantánea. La explosión no fue nuclear, pero su potencia fue comparable a la de algunas detonaciones militares de gran escala. El puerto quedó convertido en un cráter, y la línea que separaba el área industrial de la ciudad desapareció por completo. No hubo margen de reacción. Quienes se encontraban cerca no tuvieron tiempo de huir ni de comprender lo que estaba ocurriendo. La secuencia completa, desde el incendio inicial hasta la explosión final, duró apenas unos minutos. El desastre que se había gestado durante años se materializó en segundos. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Beirut ya no era la misma. El puerto, una de las infraestructuras económicas más importantes del país, había quedado inutilizado. Barrios enteros estaban destruidos o gravemente dañados. Hospitales cercanos resultaron afectados justo cuando más se les necesitaba. La explosión había terminado. Las consecuencias apenas empezaban. Cuando la explosión terminó, Beirut no quedó en silencio. Quedó desorganizada. La ciudad seguía en pie, pero había perdido su lógica interna. Calles interrumpidas, recorridos habituales imposibles y barrios enteros convertidos en espacios difíciles de reconocer. No se trataba solo de destrucción visible, sino de una ruptura profunda del funcionamiento cotidiano. Durante las primeras horas, la prioridad fue sobrevivir. Durante los días siguientes, la prioridad pasó a ser entender qué quedaba en pie. Miles de personas intentaron regresar a sus viviendas sin saber si seguían siendo habitables. Muchas estructuras permanecían erguidas, pero eran inseguras. Otras habían quedado abiertas, expuestas, inutilizables. La frontera entre hogar y ruina se volvió ambigua, obligando a familias enteras a desplazarse sin un destino claro. La gestión de la emergencia fue caótica. El Estado libanés ya se encontraba debilitado antes de la explosión, y esa fragilidad se hizo evidente de inmediato. No existía un centro de coordinación eficaz, los servicios públicos trabajaban con recursos limitados, y las decisiones se tomaban de forma reactiva, no planificada. La respuesta dependió más de la improvisación que de un sistema preparado. La electricidad, el suministro de agua y las comunicaciones se vieron afectados en distintas zonas de la ciudad, dificultando la organización de la ayuda y ralentizando la llegada de recursos básicos. La ciudad funcionaba, pero lo hacía a trompicones, sin estabilidad. El sistema sanitario operó en modo de resistencia. Hospitales dañados reorganizaron espacios, trasladaron pacientes y priorizaron intervenciones en condiciones extremas. Parte del personal médico había resultado herido, pero continuó trabajando. La atención fue posible, pero sostenida sobre un esfuerzo humano que no podía mantenerse indefinidamente. A medida que pasaban los días, el impacto económico comenzó a hacerse evidente. El puerto de Beirut no era solo una infraestructura local, era uno de los principales puntos de entrada de alimentos, combustible y bienes esenciales para todo el país. Su inutilización alteró las cadenas de suministro, encareció productos básicos y profundizó una crisis económica que ya era grave antes de la explosión. El desastre no creó la crisis, la aceleró. Pero el daño más persistente no fue material, fue psicológico. La explosión alteró la percepción de seguridad de toda una ciudad. La idea de que un riesgo tan extremo hubiera estado presente durante años sin que nadie actuara erosionó la confianza en las instituciones. Para muchos habitantes, Beirut dejó de ser un espacio predecible. La sensación de vulnerabilidad se volvió constante. Las semanas posteriores estuvieron marcadas por una reconstrucción desigual. Algunos barrios recibieron ayuda con rapidez, impulsada en gran parte por iniciativas ciudadanas y apoyo internacional, mientras otros quedaron atrapados en procesos burocráticos lentos, disputas legales y falta de recursos. La ciudad avanzó a diferentes velocidades, fragmentada no solo físicamente, sino también socialmente. La vida cotidiana regresó de forma parcial. Comercios reabrieron, el tráfico volvió a circular y la actividad económica intentó recomponerse, pero nada funcionaba exactamente igual. Cada gesto cotidiano estaba atravesado por la memoria del desastre y por la conciencia de que había sido evitable. Beirut seguía funcionando, pero lo hacía con una herida abierta, visible no solo en sus edificios, sino en su relación con el propio Estado. La explosión no terminó cuando el polvo se disipó. Continuó presente en la forma en que la ciudad se organizaba, se movía y pensaba su futuro. El impacto había pasado,
Las consecuencias seguían acumulándose. Cuando por fin llegaron las cifras, dejaron de ser un incendio en un almacén y se convirtieron en una catanza administrativa. Más de 200 personas murieron, alrededor de 6.000 a 7.000 resultaron heridas y se calcula que unas 300.000 quedaron sin hogar o con sus viviendas dañadas. Las pérdidas materiales se estimaron en miles de millones de dólares, y el puerto, una infraestructura crítica para el país, quedó fuera de servicio en el peor momento posible. Tras la explosión, la pregunta fue inmediata y unánime: ¿quién había fallado? En los días posteriores, el gobierno libanés prometió una investigación exhaustiva, se anunciaron comisiones, se abrieron causas judiciales y se habló públicamente de responsabilidades, y durante un breve periodo pareció que el sistema iba a examinarse a sí mismo, pero ese momento duró poco. La investigación pronto chocó con los límites del poder político, altos cargos se negaron a declarar, ministerios enteros bloquearon procedimientos y jueces que intentaron avanzar en el caso fueron presionados, apartados o directamente suspendidos, dejando el proceso judicial atrapado en el mismo laberinto institucional que había permitido que el nitrato de amonio permaneciera durante años en el puerto. La justicia se ralentizó y con el paso del tiempo terminó estancándose. A día de hoy, nadie ha sido condenado de forma definitiva por la explosión de Beirut. La responsabilidad se diluyó entre instituciones, cargos intermedios y decisiones nunca firmadas, y el desastre dejó miles de víctimas sin un culpable claro. La respuesta social fue inmediata. Las calles de Beirut se llenaron de protestas, manifestaciones masivas exigieron dimisiones, reformas y justicia, y aunque el primer ministro presentó su renuncia, el gesto no resolvió el problema estructural, sino que profundizó aún más la crisis política. A nivel internacional, la explosión sacudió conciencias. Llegó ayuda humanitaria de decenas de países, organizaciones internacionales y ONGs, con fondos de emergencia, equipos médicos y materiales de reconstrucción, pero también llegó la desconfianza, y muchos donantes evitaron canalizar la ayuda a través del Estado libanés por temor a la corrupción y a la mala gestión. Beirut se convirtió así en un símbolo global, no solo de una explosión industrial, sino de lo que ocurre cuando el riesgo se normaliza, la responsabilidad se fragmenta y el poder deja de rendir cuentas. El impacto del desastre trascendió las fronteras del Líbano y obligó a puertos de todo el mundo a revisar sus protocolos de almacenamiento de materiales peligrosos, actualizar normativas sobre nitrato de amonio y reforzar inspecciones, registros y condiciones de custodia, convirtiendo el caso de Beirut en un estudio obligatorio sobre seguridad industrial y gestión del riesgo. Pero esas mejoras no nacieron del sistema libanés, nacieron del desastre. Las cicatrices en Beirut siguen siendo visibles, con barrios reconstruidos que conviven con espacios aún vacíos, edificios restaurados junto a estructuras abandonadas y una población para la que la explosión no es un recuerdo cerrado, sino una referencia constante, una fecha que divide el antes y el después. En 2026, Beirut recuerda el 4 de agosto no solo como una tragedia, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el peligro se conoce pero se ignora, cuando existen informes pero no decisiones, y cuando nadie actúa porque actuar implica asumir consecuencias. La explosión terminó en segundos, pero las lecciones, si se quieren escuchar, siguen ahí. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta crónica. Me gustaría saber qué parte de esta historia te ha resultado más inquietante o qué decisión crees que marcó el punto de no retorno. Te leo en los comentarios. Y si te interesa seguir entendiendo cómo fallan los sistemas y cómo estas historias se repiten, suscríbete a Crónicas Industriales. Aquí construimos estas crónicas juntos.